Hola amigas y amigos, es un agrado poder estar con ustedes en un nuevo programa de Espacio Salud, tu canal G-Visión, tu nueva mirada. Hoy hablaremos de enfermedades respiratorias. ¿Cuánto saben en su casa los padres? ¿Cuánto saben los cuidadores de adultos mayores? ¿Qué es una enfermedad respiratoria? ¿Cuándo es aguda? ¿Cuándo es crónica? ¿Cómo tratarla? ¿Dónde puedo acudir? ¿Cuáles son los profesionales más competentes para ayudarme a enfrentar estas enfermedades respiratorias? ¿Puedo acudir a un servicio público? ¿Cuánto dinero debo desembolsar para poder tratar mis enfermedades respiratorias? Todo esto hoy lo responderemos junto a nuestro invitado. Hoy estaremos acompañados de un kinesiólogo, Jaime Vergara, kinesiólogo del CESFAM Bellavista. Sala Era, día a día trata con estas enfermedades. Y por supuesto, gracias a nuestro auspiciador DISAM, Dirección de Salud Municipal, que día a día nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Queremos también agradecer al taller audiovisual de la Escuela Gabriela Mistral, que también en cada programa nos está apoyando. Uno de nuestros auspiciadores que también nos va a seguir acompañando es Uniformes Top 53. Bajo la pantalla ustedes podrán encontrar el teléfono para poder contactarse y obtener algunos beneficios si hoy estás viendo este programa Espacio Salud. También queremos invitarles para que puedan conocer los servicios de nuestro nuevo auspiciador, Consulta Saavedra Dental Group. Podrán encontrar en Aníbal Pinto 1015. ¿Qué beneficios podrán obtener ahí? Rehabilitación oral, periodoncia, endodoncia, odontología estética, diseño de sonrisa digital único acá en Tomé. Todo esto de nuestro nuevo oficiador, Consulta Saavedra Dental Group, Aníbal Pinto 1015. Antes de comenzar a hablar de enfermedades respiratorias, quiero invitarles a disfrutar de un video introductorio para que de esta forma usted en su casa pueda entender qué es lo que hoy hablaremos. Así que les dejo con este video y en un par de minutos nos veremos nuevamente. La infección de las vías respiratorias superiores es otra forma de decir que una persona tiene un resfrío. El resfrío es una infección de la nariz y la garganta de poca importancia. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías respiratorias más pequeñas. Existen diversos mecanismos en el tracto respiratorio para prevenir la entrada de partículas y organismos extraños en la nariz que pueden originar una enfermedad. Uno de los mecanismos es la mucosidad, que recubre el interior de las fosas nasales e imposibilita la introducción de gérmenes no deseados en las vías respiratorias. Los cilios son filamentos delgados que también ayudan a proteger al cuerpo de los gérmenes al expeler las partículas dañinas que quedan atrapadas en las paredes con mucosidad. Si los gérmenes dañinos superan estos mecanismos de defensa y llegan a una profundidad considerable en el tracto respiratorio, pueden introducirse en los alvéolos. Aquí es donde entran en acción los glóbulos blancos, ya que estos se encargan de combatir los organismos no deseados. En esta fase del proceso aparecen los síntomas clásicos del resfrío: inflamación, hinchazón e irritación de las membranas mucosas, estornudos y dolor de garganta. Las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden contraerse por contacto directo, exposición a partículas del aire o al restregarse la nariz o los ojos posteriormente a haber tenido contacto con superficies contaminadas. Sexto piso. Un estornudo explota en el aire a 64 kilómetros por hora, el equivalente a 8 vendavales, lanzando 100.000 pequeñas gotas de moco a cada rincón del elevador. Disculpe. Salud. La mayoría de estas gotas son inofensivas,
pero algunas contienen organismos vivientes que son sumamente infecciosos. Estas bacterias y minúsculos virus fueron desovados dentro de un cuerpo humano. El frío y seco aire del elevador los matará en minutos. Desesperadamente necesitan otro cuerpo humano. La gente recibe el virus y pasa al aparato respiratorio, donde están las células que recubren las vías aéreas. El virus invasor infecta a las células, convirtiéndolas en fábrica de virus. Las células infectadas explotan al estar repletas de virus. Cada virus de una célula rota es capaz de infectar a otra célula. La gente presenta los síntomas de resfrío, como son tos, fiebre, calofrío y dolores, y más células se infectan. Las primeras células del sistema inmunológico que van en contra del virus son usualmente los macrófagos. Los macrófagos son células blancas grandes que circulan a través del cuerpo alertando de intrusos. Atrapan los virus y toman fragmentos de virus llamados antígenos de la superficie. Los macrófagos también se llaman células presentadoras de antígeno, porque exponen al antígeno a las células blancas llamadas células T auxiliadoras. Los macrófagos activan a las células T auxiliadoras al dejar el antígeno del virus en una proteína receptora, como una llave que se acopla con su cerradura. Las células auxiliadoras activadas activan a otras células T, que se dividen en células asesinas y células T de memoria. Las células asesinas atacan y destruyen las células que tienen el virus. Reconocen las células porque éstas también tienen el antígeno viral. Las células T de memoria recuerdan el virus y son capaces de reconocer este tipo de virus en el futuro. Las células T auxiliadoras también se llaman células blancas llamadas células B. Activadas, las células B se dividen en células plasmáticas y las células B de memoria. Las células B de memoria recuerdan los virus y se recordarán en futuras invasiones. Las células plasmáticas producen anticuerpos que atacan a los virus en particular, destruyéndolos y hacen que otros se aglutinen para que sean fácilmente atrapados por los macrófagos. Después de que los macrófagos cesan de alimentarse, algunos anticuerpos permanecen en tu organismo. Y si este virus quiere atacar de nuevo, usted ni siquiera se enterará que se infectó. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. La bronquitis es la inflamación de los tubos bronquiales o bronquios. Cuando las células del tejido que recubre los bronquios se irritan excesivamente, las pequeñas células ciliadas, que normalmente capturan y eliminan los contaminantes, dejan de funcionar. En consecuencia, hay una gran secreción de mucosidad que causa la tos característica de la bronquitis. La inflamación puede deberse a virus, bacterias, el cigarrillo o la inhalación de contaminantes químicos o polvo. Ya estamos de vuelta en Espacio Salud, en tu canal Qué Visión. Ya estamos con nuestro invitado, Jaime Vergara. Un gusto poder compartir contigo este programa. Te doy la cordial bienvenida a Espacio Salud. Ok, muchas gracias por tu invitación para hablar de este interesante mundo de las enfermedades respiratorias. Sé que te apasiona hablar de esto, Jaime, así que es un agrado poder contar contigo. Si le explicamos a la gente, para que entienda en su casa, ¿qué es una enfermedad respiratoria? ¿Cómo podríamos definir de forma muy global qué es una enfermedad respiratoria? Ok, quisiera... Pero por supuesto, sí, vamos. Aquí aprovechar esta ayuda que tenemos. Okay. Bueno, lo primero es tratar de identificar en el fondo qué es lo que es el sistema respiratorio y por qué teóricamente es tan importante que respirar, digamos, ¿ya? Y fundamentalmente es porque toda la producción de energía del cuerpo pasa
¿ya? Por la captación de oxígeno que nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Por eso es tan importante que tengamos un suministro permanente de oxígeno en el cuerpo, ¿ya? Y todo el mundo sabe que si tenemos, por ejemplo, una disminución en la cantidad de oxígeno en nuestro cerebro más allá de 3 minutos, ya vamos a tener un daño neurológico importante. Ya, eso yo creo que es importante que la gente lo sepa. La verdad es que es una información que, si bien es útil para la gente en su casa, nadie va a estar probando estar 3 minutos sin oxígeno para ver si es que tiene algún daño. Exactamente. La vez pasada estuvimos hablando de primeros auxilios y justamente estuvimos tocando ese tema, así que así le damos un poco de conexión a nuestros programas. Exactamente. Bueno, y el sistema respiratorio obviamente es el que se encarga precisamente de mantener un aporte constante de oxígeno al cuerpo, ¿ya? Y bueno, el sistema respiratorio está formado, digamos, por varias estructuras, ¿ya? Y dentro, comenzando desde la nariz, ¿cierto? La boca, ¿ya? La zona de la faringe, la garganta, la zona del cuello, todo lo que es la zona de la tráquea y los pulmones, ¿ya? Ahora, este sistema respiratorio, ¿cierto? Tiene como función, como comentábamos, incorporar el oxígeno, ¿cierto?, al interior del cuerpo, Claro. ¿ya? Ahora, las enfermedades respiratorias son todas aquellas enfermedades que causan algún proceso inflamatorio, ¿ya?, irritativo, digamos, sobre alguna de estas estructuras que forman parte del sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, Disculpa, donde cada una de ellas tiene su función principal, partiendo de la nariz. Exactamente. Que a veces no se le da la importancia. Exactamente. Mucha gente, por ejemplo, De respira por la nariz, boca, claro, respira por la boca y nota, Claro. sobre todo los pacientes que vamos a ver en un rato más, pacientes asmáticos, que se obstruyen fácilmente cuando no son capaces de respirar Exactamente, por la nariz. exactamente. Bueno, claro, cada una de las partes del sistema respiratorio obviamente tiene su función, ¿ya? En el caso de la nariz, por ejemplo, es calentar el aire, Exactamente. ¿cierto? Porque tenemos que entender que en el invierno, por ejemplo, estamos a temperaturas aquí incluso cerca de los 0 grados, ¿ya? Y la temperatura ideal del aire para reproducir el intercambio gaseoso una vez que está dentro de nuestros pulmones es alrededor de los 37 grados Celsius. Entonces el sistema respiratorio tiene que encargarse de en Luchar y poco tratar tiempo lograr calentar, entibiar ese aire que llega, está tan helado, y por otra parte asegurarse que tenga la humedad también adecuada, ¿ya? Todo eso lo hace la nariz, la faringe y la tráquea fundamentalmente para asegurarse que el aire llegue en las mejores condiciones adentro de los pulmones. A los bronquios. Exactamente, ¿ya? Para eso hay una serie de sistemas que se encargan obviamente de que eso se produzca, ¿ya? Ok. Entonces, volviendo a lo que comentaste delante, una enfermedad respiratoria es toda aquella que genera un cuadro inflamatorio, Exactamente. que pudiese ser en cualquiera de estas estructuras que ya mencionamos, Exactamente. hasta ¿sí? los bronquios. Exactamente, ¿ya? Ahora pueden ser un fenómeno inflamatorio o un fenómeno de contracción de ciertos músculos que también forman parte del sistema respiratorio. Como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa, exactamente, ¿ya? Y para eso, bueno, hay distintas causas para eso. Siguiendo con este tema de enfermedades respiratorias, para que la gente en su casa pueda diferenciarlas también en agudas y crónicas. Correcto. ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? Claro, bueno, la forma de clasificar las enfermedades respiratorias es muy diversa, pero si podemos dividirlas en agudas y crónicas, debemos entender que una enfermedad respiratoria aguda es una enfermedad que va a tener un fin, Ok. ¿ya? El plazo es variable. Es variable, ¿cierto? De un resfrío común que dura aproximadamente 7 días, ¿ya? Había un famoso médico que decía que un resfriado común, digamos, dura bien cuidado 7 días y mal cuidado una semana, o sea, lo mismo. Es una enfermedad autolimitada, ¿ya? Teóricamente prácticamente no necesita tratamiento. Nosotros para pasarla así un poquito mejor nos tomamos algún antigripal, algo, ¿cierto? Algún medicamento para bajar la temperatura que produce, los efectos que puede generar, pero es una enfermedad viral, autolimitada, ¿cierto? Y que se va a pasar... Lo que tú dices es súper de una u otra importante manera. en relación al tiempo que dura un resfrío común. Hace unos años atrás, y tú yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, estaba muy de moda que la gente se resfriaba antibiótico. El antibiótico era súper común dentro del arsenal de medicamentos que tenía la gente en su casa. Un resfrío común que tú bien dijiste, en algunos casos ni siquiera necesita ningún tratamiento de medicamento, de fármaco, y aún así la gente usaba antibióticos que finalmente generaba otros daños. Exactamente. Otros daños. Y es muy importante tener claro eso también, ¿por qué? Porque me permite también a mí sospechar cuando este resfriado ya no es un resfriado común y puede transformarse en otra cosa, una bronquitis aguda o definitivamente es parte de un cuadro
respiratorio más permanente. ¿Ya? Entonces, el tema de la duración es importante. Entonces, tenemos cuadros como, digamos, respiratorios agudos, como puede ser el resfrío común, una faringitis, ¿cierto? ¿Ya? Una faringoamigdalitis, ¿cierto? Hay otitis medias también, que forman parte también o que son complicaciones de algunos cuadros respiratorios, ¿ya? La bronquitis aguda también. También es bronquitis aguda porque es un proceso inflamatorio que afecta a los bronquios, ¿cierto? Que conforman los pulmones, ¿cierto? Pero que va a tener una resolución en un momento determinado. La gente en su casa quizás se puede estar preguntando, todas estas enfermedades que estamos considerando o mencionando dentro de las agudas, ¿cierto? Sí, sí. ¿Tienen algún parámetro de edad donde puedan cursarse? Es decir, es más probable que un niño, que un adolescente, que un adulto mayor tenga esta... Exactamente. patología. Bueno, de todas maneras, normalmente son los niños los que están más expuestos, digamos, a este tipo de... por el tema, digamos, de la madurez de su sistema respiratorio, ¿cierto? Por el tema también de cuánto ellos se exponen, digamos, a cambios de temperatura, ¿ya? Y normalmente son ellos los que hacen cuadros más a repetición de este tipo de enfermedades. Y también, obviamente, los adultos mayores, ¿ya? Porque también tienen ciertas características, digamos, de su vía aérea que también los hace ser susceptibles, digamos, a regularizarse más con este tipo de enfermedades. Espectacular. ¿Ya? Hablamos patologías respiratorias agudas. Correcto. El resfrío común, ¿cierto? Ya. La faringitis, la bronquitis, Otitis. ¿ya? Y también la neumonía. La neumonía también puede ser considerada una enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto? ¿Ya? De la neumonía vamos a hablar un poco más, un rato más. Sí. ¿Ya? Pasemos un poco a definir una enfermedad respiratoria crónica. Claro, la enfermedad respiratoria crónica obviamente es esa enfermedad que no va a pasar, que no tiene cura, por llamarlo de alguna determinada manera, ¿ya? Hay muchas enfermedades que nosotros sabemos que son permanentes. Si a mí me diagnostican una hipertensión, por ejemplo, sé que va a ser permanente, ¿ya? Claro. En cambio, si me diagnostican otra enfermedad, por ejemplo, no sé, un cólico estomacal, una cosa así, yo sé que eso va a tener, en un momento se va a pasar. ¿Te parece si nos Sí. sentamos un momento, Jaime? Para seguir conversando esto que sin duda es muy interesante y para la gente en su casa es muy útil también, vamos a incorporar también a la gente en la calle qué es lo que sabe de las enfermedades respiratorias. Lo mismo que estamos conversando, qué es una enfermedad respiratoria aguda, cuándo es crónica, cómo tratarla, a dónde acudir. Son algunas preguntas que vamos a realizar en la calle y que la van a realizar los chicos del taller de acá de la Escuela Gabriela Mistral. Así que les invito en su casa a compartir de esta nota en la calle y en unos minutos estamos de vuelta con nuestro invitado Jaime Vergara. Nos vemos. Las enfermedades respiratorias? Que son más comunes en verano, porque ahí a la gente como que se le dificulta un poquito, quizás algunos tienen problemas en alergias, ese tipo de cosas. ¿Sabe cuál es una enfermedad respiratoria? ¿Es aguda o es crónica? Aguda. ¿Sí? O crónica. No, otra pregunta. La pregunta no. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que conoce? Corazón. ¿Sabe cuándo una enfermedad respiratoria es aguda o es crónica? Sí, sé cuando los bronquios están malos por debido a los resfriados fuertes. ¿Algo más? ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que usted conoce? La enfermedad respiratoria, por ejemplo, los bronquios cuando está resfriado. Una de esas es la principal y que eso afecta a los pulmones. ¿Sabe cuándo una enfermedad respiratoria es aguda o es crónica? Crónica. Cuando es aguda y es crónica. Crónica es cuando está demasiado avanzada y ya. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que conoce? El asma, la bronquitis, ¿qué más otra?
Igual que le cuesta respirar, no. ¿Qué más? No me acuerdo. ¿Cuando una enfermedad es aguda o es crónica? Yo tengo 2 enfermedades crónicas que son Parkinson y desgasto de hombros, que duele toda la circulación de las partes blandas de los brazos, codos hasta la punta de los dedos. Ya. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que conoce? La influenza. De esto viene la influenza. ¿Entiende por la enfermedad respiratoria? No mucho, me imagino que son problemas de los bronquios, cosas relacionadas con los pulmones, pero más allá no sé. ¿Qué sabe de las enfermedades respiratorias? Lo mismo, no mucho, la verdad que no sé mucho. ¿Qué entiende por las enfermedades respiratorias? Yo entiendo por enfermedades respiratorias cuando, por ejemplo, yo sufro de los bronquios. Para mí eso es un problema respiratorio por el cigarro, por fumar a temprana edad. Yo creo que eso es un problema. ¿Qué entiende por las enfermedades respiratorias? ¿Qué entiendo? Es que yo pienso que uno tiene que cuidarse, sobre todo estos fríos, sobre todo para los niños, porque es más complicado, porque me da bronquitis, respiración, puede quedar al hospital. ¿Qué más? Pues la respiración, cuidarse, sobre todo cuando uno tornuda, tose, porque se tira los bichos a otra persona, se les pega, se enferma, se microbio. ¿Qué más quiere que me... Ya estamos de vuelta en Espacio Salud. Estábamos conversando con Jaime Vergara, kinesiólogo de Salaera, CESFAM Bellavista, DISAM Tomé. Jaime, estábamos explicándole a la gente, apoyados de esta imagen, sobre qué es una enfermedad respiratoria. La gente en la calle, algunos tienen una idea muy general y desconocen en realidad lo que es una enfermedad respiratoria aguda, cuándo es crónica y cuándo tratarla, que es lo más importante, o cuándo acudir a un especialista. Hablemos un poco de las enfermedades respiratorias como asma. Para eso te voy a invitar ahí a la pantalla. Correcto. Para que le expliquemos a la gente cómo se comporta un bronquio cuando está cursando con una enfermedad crónica como es la que vamos a hablar ahora. Asma. ¿Cómo podríamos definirle a la gente qué es el asma? Claro. Bueno, el asma es una enfermedad respiratoria crónica, ¿ya? O sea, es una enfermedad que no tiene cura, ¿ya? Que va independiente de los tratamientos que yo reciba, va a estar permanentemente, probablemente afectando mi sistema respiratorio. ¿Un paciente asmático se puede curar? No. Okay. No es posible de curar. Ahora, ¿qué es el asma? El asma en el fondo es una predisposición, ¿ya? Genética o que heredo, ¿ya? A reaccionar en forma exagerada a una serie de estímulos, tanto físicos como químicos, ¿ya? Incluso algunos estímulos de tipo emocional, ¿ya? Por ejemplo, estímulos químicos puede ser el humo, un perfume fuerte, ¿ya? Los ácaros, el humo de tabaco, humo de leña, carbón. Algunos, obviamente, por ejemplo, los virus, las bacterias, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, algunos medicamentos, como por ejemplo los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, como el diclofenaco, las drogas tipo aspirina, claro, pueden desencadenar también una reagudización de mi cuadro asmático. Okay. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es el asma? Esta predisposición genética, ¿ya? Esta tendencia que tiene mi sistema respiratorio a reaccionar en forma exagerada. Lo que para mí puede ser una simple tos, para otra persona puede desencadenar una crisis obstructiva severa. Quizá la gente en su casa, al escuchar lo que tú estás mencionando, dice, chuta, mi abuela es asmática. Es decir, yo estoy destinado a ser asmático. ¿Qué tal si le explicamos a la gente en su casa, por ejemplo, si mi abuela es asmática, ¿yo obligatoriamente tengo que ser asmático? No necesariamente, ¿ya? Pero sí existe una probabilidad alta de que sí lo sea, ¿ya? Ahora, el asma
tiene una manera muy variable de presentarse, ¿ya? Por eso también de repente los diagnósticos históricamente han sido muy difíciles de realizar. Y poco a poco los equipos y los profesionales que nos dedicamos a esta área respiratoria hemos ido incorporando conocimiento para tratar de conocer las distintas formas en las cuales se puede presentar. Existe, por ejemplo, más de 7 fenotipos que le denominamos nosotros asmáticos. Formas diferentes de la enfermedad, ¿ya? Pero que son definitivamente la misma, ¿ya? Por ejemplo, hay asmáticos que cursan solamente con tos seca, ¿ya? Hay otros que, disculpa, por ejemplo, van a tener aparte de eso expectoración, ¿ya? O sea, desgarro y respiración sibilante, que le llamamos nosotros, esto como pitito, silbido al respirar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay pacientes que inician tempranamente los síntomas, prácticamente en la niñez, ya desde los primeros, segundo años, ya están con síntomas respiratorios por toda la vida algunos. A otros se les pasa a los 12 años y vuelven con síntomas a los 50, o sea, diversas formas de presentación. Y cuando tú hablas desde esa perspectiva, como llegando a la infancia, es decir, comenzando desde la infancia, ¿sí? Hay factores que sin duda son gatillantes cuando un paciente, hablamos de un paciente de cuánto, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que tiene muchas enfermedades respiratorias repetitivas, o bien este paciente está en un hogar que está contaminado con humo, que es muy húmedo, que tiene gatito, nació prematuro. Eso, si el paciente no tiene un factor genético, sin duda eso también va a gatillar que cuando sea adulto pudiese cursar con enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, quizás la gente puede decir, no, yo no tengo ningún familiar que es asmático, entonces no entiendo por qué hoy estoy cursando con dificultad respiratoria, me canso al caminar. Claro, exactamente. ¿Sí? Y lo otro también es que yo insisto, que muchas veces los síntomas son subestimados por los pacientes, ¿ya? Yo tengo pacientes que, por ejemplo, llegan a nuestra sala con una voz muy nasal, y yo le digo, pero usted siempre, digamos, está así congestionado. Y él me dice, no, yo estoy normal, me dice, porque llevan una vida hablando así y prácticamente se han adaptado y encuentran que es como lo normal. Por ejemplo, sí. Esto mismo, típicamente el paciente asmático es el paciente que dice, no, yo me lo paso resfriado, por ejemplo. ¿Ya? Como parte de su Uno teóricamente debiera resfriarse una vez al año. Si yo me resfrío 2, 3 veces, quiere decir ya que es una alarma. Es un síntoma de que si tengo un hijo, exactamente, si tengo un hijo que se resfría 2, 3 veces en el año, o yo me reagudizo desde el punto de vista respiratorio 2, 3 veces en el año, ese es un síntoma para consultar, digamos, y empezar a hacer un estudio más exhaustivo. De eso vamos a hablar en un momento más. Ayúdame una imagen. Claro, lo que vemos acá es, bueno, cómo se representa esquemáticamente un bronquio normal, ¿cierto? El bronquio es este tubo, ¿cierto?, de lo cual tenemos miles, ¿ya? De distintos tamaños. De distintos tamaños. Hay que pensar que el 90% de los bronquios de nosotros miden menos de 2 milímetros de diámetro, ya son muy finitos, ¿ya? Y como explicábamos anteriormente, su función es llevar oxígeno, ¿cierto?, a las zonas más profundas del sistema respiratorio, claro. ¿Ya? Y este es un bronquio normal, ¿sí? ¿Ya? Un bronquio que tiene una pared, ¿cierto? Esa pared tiene músculos, ¿ya?, que van a regular el calibre de este tubo, ¿ya? Y tienen una mucosa, una parte interna, que va a ser la encargada de producir secreción. Claro. Una secreción que tiene como función adherir gran parte del polvo y las partículas que están suspendidas en el aire para limpiarlo y asegurarse que a las partes más profundas del pulmón llegue solamente el aire lo más limpio posible. Okay. Se puede ver un bronquio normal que tiene un lumen, que le llamamos nosotros, claro, que es un espacio, una luz, ¿cierto?, grande, ¿cierto?, que permite la entrada y salida del aire en forma adecuada. Y acá tenemos un bronquio asmático, ¿cierto?, donde claramente el espacio por el cual el aire puede penetrar es mucho menor. Disminuido por 3 factores fundamentales. La musculatura lisa que está, los músculos que tienen la pared del bronquio están más apretados de lo normal. La mucosa, que es la parte interna del bronquio, está edematosa, o sea, está aumentada de tamaño, y la cantidad de secreción que produce este bronquio también es mayor. Por lo tanto, hay secreción dentro de la vía aérea también, y eso hace que el aire se dificulte fundamentalmente al salir, ¿ya? Exacto, eso es súper importante. Eso es importante en el grano, porque ¿cierto? Luego vamos a dar algunos datos muy valiosos para la gente,
cómo enfrentar una situación de crisis o cómo enfrentar un episodio donde el paciente le cuesta respirar, ¿ya? Y vamos a hablar de eso en unos instantes. Exactamente. Vamos a pasar ahora a esta otra imagen, que es de otra enfermedad respiratoria crónica, que es el EPOC. Expliquémosle a la gente qué es el EPOC, qué significa la sigla de EPOC. Claro, bueno, el EPOC de partida promete ser prácticamente la tercera causa de muerte en el mundo en los próximos años, ¿ya? Es lamentablemente una enfermedad, gracias a Dios, prevenible, pero que cada vez se está haciendo más común, sobre todo por el tema del hábito tabáquico, el hecho de que la gente cada vez fuma más. En Chile, la última encuesta importante que se hizo el año 2009-2010 habla de que alrededor del 40% de los chilenos fuman, ¿ya? Y obviamente la exposición crónica a humo, ya sea de tabaco, leña, carbón, biomasa en general, que le llama, ¿cierto? Eso genera una serie de reacciones inflamatorias en el pulmón que terminan generando esta enfermedad que se denomina EPOC, que es una sigla que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, se entiende hoy en día no solamente como una enfermedad pulmonar, sino como una enfermedad multisistémica, ¿ya? No afecta solamente a los pulmones, ¿ya? Sabemos que el tabaco genera, aparte de enfermedades respiratorias, genera a mayor incidencia de infartos por arteriosclerosis, cáncer, aumento de la incidencia de cáncer de laringe, estómago, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el daño que genera el fumar es mucho más importante que necesariamente lo respiratorio. Pero dentro de lo respiratorio es esta enfermedad, la EPOC o el EPOC, digamos, la más importante. Okay. ¿Ya? Y se caracteriza fundamentalmente por una reacción inflamatoria crónica también de la vía aérea, pero que tiene una gran diferencia con el asma. Eso es súper importante. Eso quiero que le dejemos bien claro a la gente. ¿Qué diferencia tiene estas dos? Primero que nada, no hay ningún niño que tenga EPOC, ¿ya? Yo puedo fumarme, entre comillas, la compañía chilena de tabacos completa y voy a desarrollar síntomas recién después de los 40 años, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que tienen 20 años, 30 años y fuman desde los 12 años y dicen, no, sabe que yo no estoy bien, no siento que haya generado ningún problema en mí. Y es precisamente porque a esas etapas todavía los síntomas no aparecen. Después, desde los 40 años en adelante, van a empezar los primeros síntomas. En el caso del EPOC. En el caso del asma, como es una tendencia que yo heredo a reaccionar en forma exagerada a ciertas sustancias, ahí los síntomas son en la mayor parte de los casos, no siempre, pero desde la infancia. Ok. Ya le explicamos a la gente la diferencia entre asma y EPOC. Muy breve. Hay mucha gente que dice, cuando uno la controla, yo nunca he fumado, ¿por qué voy a tener esta enfermedad que normalmente uno la asocia con el cigarro? Pero han tenido una historia anterior, trabajan con carbón, mucho humo de leña, entonces por eso es súper importante biomasas, es decir, humo que está en presencia del hogar, que no precisamente es el tabaco, o puede haber sido un fumador pasivo. Claro, exactamente. Hay señoras que crearon su familia cociendo pancoras, por ejemplo, o haciendo carbón, o haciendo tortilla, ¿cierto? Sobre todo en nuestra zona, ¿ya? Y también está la gente que dice, pero si yo he visto a gente que fuma 20 cigarros diarios y no tiene ningún problema, y supera la edad promedio, que es sobre 40 años, que empiezan a cursar con estos síntomas respiratorios asociados al EPOC. Exactamente. ¿Cómo podríamos explicar a la gente por qué estas personas que fuman quizás más que ellos y no tienen síntomas? Exactamente. Lo que pasa es que hay una predisposición también a desarrollar el EPOC, ¿ya? ¿Qué es predisposición genética? Claro, no todas las personas que fuman van a desarrollar EPOC, ¿ya? Aproximadamente el 20 al 30% de los fumadores van a desarrollar EPOC, ¿ya? Pero insisto, el EPOC, la enfermedad pulmonar, no es el único problema del fumar, ¿ya? Probablemente no voy a tener problemas pulmonares, pero sí puedo terminar con un cáncer de laringe, sí puedo terminar con un cáncer gástrico, sí puedo terminar con una arteriosclerosis, por ejemplo, que me va a generar un infarto agudo al miocardio más adelante, ¿ya? Exactamente. ¿Ya? Jaime,
Nosotros estamos hablando de factores desencadenantes o factores de riesgo que pueden generar enfermedad respiratoria y hablando específicamente de estas dos, de asma y de EPOC, que uno podría estar todo el día hablando de esta enfermedad porque hay mucha información, sobre todo para la gente en su casa, que es muy útil. Quiero que hablemos un poco de esto, que a pesar de que uno en los controles le dice a las personas el daño que le hace el cigarro y muchas veces le entran por un oído y le sale por el otro. Todos estos compuestos, sé que hay algunos estudios dicen que hay más de 4.000 compuestos químicos que tiene un cigarrillo. ¿Cuál de todos estos es el que más daño le hace a los pacientes con EPOC? Bueno, lo fundamental, por ejemplo, el caso del monóxido de carbono, por ejemplo, es un gran problema. Ahora, en general, todas las sustancias que generen irritación sobre la mucosa bronquial. Que son muchísimas. Muchísimas. Porque lo que genera el humo es que las sustancias químicas que contienen generan un proceso inflamatorio que debiera resolverse en forma espontánea, pero que no, se hace permanente, ¿ya? Se generan circuitos como de retroalimentación en que una sustancia química va generando la otra y eso se instala en forma permanente dentro del bronquio. Por lo tanto, el compromiso, la pérdida de función pulmonar también es permanente. Otra diferencia con el asma. Yo puedo estar un día obstruido a las 4 de la mañana y al otro día a las 4 de la tarde estar perfectamente normal, como que si nunca me hubiera pasado nada. Eso es el asma. Es el asma. En el EPOC no. Cuando yo me reagudizo, esa obstrucción va a durar probablemente varios días, ¿ya? Y me va a costar volver a recuperar los límites normales. Y esa pérdida de función pulmonar, esa pérdida de capacidad del sistema respiratorio para tomar o botar el aire va a ser progresiva en el caso del EPOC, ¿ya? Esa es otra también importancia fundamental. Ok. Hablamos del hábito tabáquico, hablamos del daño que genera el cigarrillo. Quiero también hacerte una pregunta antes de pasar a comerciales. ¿La obesidad tiene alguna relación con las enfermedades respiratorias? No me contestes, pasamos a comerciales y luego seguimos conversando de este tema tan interesante, enfermedades respiratorias, junto al kinesiólogo Jaime Vergara. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general.
Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Compañía de telefonía móvil. Aló, me acaban de robar mi celular y necesito bloquearlo. Claro, deme su número. 7-876-5456. Si bloqueas tu celular robado, no vale nada. Bloquea el delito. Si te roban el celular, llama a tu compañía y bloquéalo inmediatamente. Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful. Ya estamos de vuelta en Espacio Salud. Hoy estamos hablando de enfermedades respiratorias. Jaime, habíamos quedado con una pregunta. ¿Tiene alguna relación la obesidad con las enfermedades respiratorias? Sí, bueno, sobre todo con los pacientes asmáticos, digamos, ¿ya? Normalmente hay muchos pacientes asmáticos que también tienden a tener exceso de peso y eso termina también por complicar la función pulmonar igual. Generalmente la obesidad dificulta también un poco el trabajo de uno de los músculos más importantes de la respiración, que es el diafragma. Vamos a enseñar algunos ejercicios después, ¿cierto? Exactamente, cómo poder respirar. Cuando es las mejores formas de poder respirar, ¿cierto? Pero la obesidad genera normalmente eso, y aparte de la obesidad normalmente hace que los pacientes tiendan a cansarse más, ¿cierto? Lo cual tiende a disminuir la cantidad de actividad física que realizan. Y ahí se genera un ciclo vicioso, la gente dice no puedo hacer ejercicio. Y como no puedo, y como no hago ejercicio me canso más, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque muchos médicos en algún momento le dijeron a los pacientes asmáticos que no tenían que hacer actividad física, que le entregaban un certificado para que en el colegio lo eximieran de la actividad física y le estaban haciendo un daño enorme. Un daño tremendo. Exactamente. Un daño tremendo. Ya hablamos de la relación entre la obesidad y las enfermedades respiratorias. Quiero que la gente tenga muy claro cuáles son los signos de alerta. ¿Cuándo ya comienza a sospechar una enfermedad respiratoria? Ya, yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista del asma, yo creo que lo fundamental es lo que conversábamos hace pocos momentos. Cuando yo tengo varios cuadros respiratorios en un año. Okay. ¿Ya? Si yo, hablamos de varios, más de tres. Claro, ya más de tres más. Es sencillamente es raro, extraño. Por mucho que yo diga, no, fíjese que yo trabajo, no sé, manejo un camión y resulta que estoy expuesto a descargar mi carga aquí en el puerto a las 3 de la mañana, entonces eso, me pongo muchos cambios de temperatura, pero normalmente a pesar de todo eso, yo no debiera tener más de dos problemas respiratorios en el año. Si pasa, va más allá, o si un resfriado, cada vez que yo me resfrío, tengo también síntomas bronquiales, tos y desgarro, o sensación del pecho apretado, yo debiera consultar y sospechar de una enfermedad respiratoria crónica. Segundo, cuando aparece el cansancio, cuando poco a poco voy notando que las cosas que hacía durante el día ya empiezan a hacerse cada vez más difíciles. Yo entiendo que las señoras que pueden estar viendo este programa o los adultos mayores que pueden estar viendo este programa pueden decir, bueno, a mí me pasa eso, cada vez me canso más. ¿Cómo saber si es producto de los años, si es por un problema respiratorio, o el corazón, o es cardíaco, o alguna otra cosa? Bueno, fundamentalmente consultar. ¿Sí? Cada vez, cuando yo voy a control con el médico, ¿cierto? Que me hace mis controles, mi CEFAM, decirle, ¿cierto? Comentarle esta sensación que tengo yo de que cada vez me va costando más hacer las cosas que realizo. De repente la dueña de casa dice, mire, yo hago todo lo de mi casa, pero tengo que detenerme, descanso y después sigo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya no son normales debieran hacerme sospechar. Justamente lo que antes decía, la gente tiende a justificarse, a decir, no, pero si me canso un poquito nomás y yo me siento y se me pasa, y así esto va aumentando. Sabemos muy bien que las enfermedades respiratorias crónicas van deteriorando cada vez más el sistema hasta llegar a un punto casi de colapso en donde los pacientes pueden cursar con una crisis que los puede limitar hasta el hablar. Exactamente. O en el reposo ni siquiera pueden estar respirando de forma Claro, exactamente. De forma y también va limitando sus actividades de la vida diaria, que es lo más complicado. ¿Ya?
un paciente que está bien tratado desde el punto de vista respiratorio va a poder hacer una vida normal una mayor cantidad de años, que es lo que nosotros obviamente queremos. ¿Hay alguna forma de diferenciar una enfermedad respiratoria, o perdón, un cuadro de disnea, un cuadro de sensación de ahogo, de falta de aire, de cansancio excesivo, y diferenciarlo entre si es respiratorio o es cardíaco? Sí, no es muy claro muchas veces. De hecho, muchos equipos de salud pasan, hay pacientes que, digamos, pasan varios meses incluso con síntomas y se lo atribuyen a los años muchas veces, ¿ya? Que es normal para su edad que se canse, ¿cierto? O definitivamente se piensa que es respiratorio y en el fondo es un problema cardíaco. Normalmente la forma más típica de poder diferenciarlo es cuando el paciente, por ejemplo, yo digo, estoy viendo televisión o estoy sentado en mi mesa de comedor, en la cocina, estoy tranquilo, pero yo me paro al baño y ya comienzo, vuelvo y siento que me falta el aire, ¿cierto? Puede acompañarse de palpitaciones también. Cuando esa disnea, esa sensación de falta de aire, ese cansancio aparece junto con palpitaciones, lo más probable es que eso es un problema cardíaco. Okay. Si a eso yo le asocio que se me hinchan las piernas, por ejemplo, ¿ya? Es otro síntoma también de alerta, ¿ya? Si este cansancio es acompañado de edema, que le llamamos nosotros hinchazón de las extremidades inferiores, ¿ya? Y es de aparición brusca, y una vez que yo vuelvo a mi mesa, me siento, se me pasa, espacio. Eso normalmente es de etiología cardíaca. La parte respiratoria suele ser más permanente, el cansancio y la disnea. Súper bien, súper bien. Te agradezco, Jaime, poder informar a la gente en su casa de estos temas tan importantes. Vamos a hablar un poco de las crisis. Cuando un paciente está cursando con una crisis, cuando un paciente se está enfrentando a una crisis, ¿cómo tiene que resolverla? Antes de que me conteste eso, antes de que hablemos de ese tema, vamos a pasar a unos comerciales y ya volvemos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca siempre mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Para ello, planifica, diseña y construye mejores ciudades, barrios y viviendas. El mejoramiento ha sido evidente en los últimos años, mejorando su ubicación, el acceso a servicios, conectividad vial, ampliando superficie y mejorando su eficiencia energética. El uso de la energía solar para la producción de agua caliente, por ejemplo, es algo que el MIMBU ya ha instaurado desde hace un tiempo, a través del subsidio para la instalación de paneles solares térmicos. El uso de estos sistemas solares reduce el consumo energético, contribuyendo a la economía familiar, a la conservación de recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. El ahorro que se puede lograr usando un sistema solar puede variar dependiendo de la región donde se instale, alcanzando un 64% en el norte y un 26% en el sur extremo. Otro consejo que le ayudará a ahorrar energía en su casa es usar artefactos eficientes para calefacción, ventilación y refrigeración que disminuyan el consumo de electricidad y gas. Para calefaccionar, elija estufas eficientes que cumplan con las nuevas normativas, pues así logrará ahorrar combustible y cuidar el medio ambiente, pues generará menos emisiones al interior y al exterior de la vivienda. En caso que su calefactor sea a leña, utilice siempre leña seca, ya que calienta más y contamina menos. De igual forma, prefiera artefactos eléctricos y electrónicos que tengan un etiquetado de eficiencia energética. Así usted sabrá cuánta energía está ahorrando. Por ejemplo, un refrigerador eficiente ahorra hasta un 20% más que uno convencional. Y eso es un gran ahorro. Recuerde que si desea instalar un sistema solar térmico y no puede financiarlo, puede postular a los subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del MIMBU, que permiten acceder a este tipo de innovaciones tecnológicas.
Para obtener más información sobre este subsidio, ingrese a www.minbu.cl y busque la sección Mejorar tu vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en Espacio Salud. Estábamos conversando qué pasa cuando un paciente se enfrenta a una crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo enfrentarla? Bueno, fundamentalmente la crisis se caracteriza por la sensación aguda de falta de aire, digamos, ¿ya? Es cuando el paciente definitivamente siente que no puede seguir respirando, ¿ya? Y incluso siente la sensación de que se va a morir prácticamente. Y lo que más le sorprende a la gente es que un paciente que nunca supo que tenía una enfermedad respiratoria, de pronto cursó con una crisis y no lo entiende. Exactamente. Y tampoco sabe cómo enfrentarla porque nunca había vivido una situación de riesgo como esa. Exactamente. En el caso de que un paciente no esté con tratamiento con ningún tipo de inhalador, por ejemplo, ningún tipo de medicamento, lo que más se recomienda es, primero que nada, tratar de mantener la calma, digamos, ¿ya? Frente a una sensación, digamos, de falta de aire importante, lo que yo debiera tratar de hacer en la medida que el ambiente estuviera más o menos la misma temperatura de mi ambiente en el cual yo estoy, abrir ventanas, por ejemplo. Ya. Si afuera está más helado, no se recomienda abrir mucho las ventanas porque eso va a generar mayor obstrucción, el aire helado, ¿ya? Pero tratar de ventilar el área donde yo estoy, tratar de adoptar una posición en el cual tenga mis brazos abiertos, ¿cierto? Y con un buen apoyo. Que es característico de los pacientes de época avanzada, que se apoyan. Exactamente, exactamente. Hacer una especie de palanca. Exactamente. Y tratar de controlar la tendencia que tiene el cuerpo a respirar en forma rápida y superficial para transformarla en una respiración lo más lenta y profunda posible. Eso es súper importante. Y para eso fundamentalmente es estar tranquilo. Entonces, si hay muchas personas a mi alrededor, por ejemplo, que están tratando de auxiliarme, de repente es mucho mejor que sea una o dos personas y el resto se retire para dejarme ojalá en la forma más tranquila posible. Si yo, disculpa, por ejemplo, si yo estoy en la calle y veo que hay una persona en una crisis de asma, debiera tratar de alejar al público de esa persona y de que tratar de instarla que se tranquilizara. Ver si que anda con algún inhalador cerca y obviamente llamar lo antes posible a un servicio de urgencia, si que la puedan trasladar o definitivamente trasladarla a uno por los propios medios, digamos. Delante hablamos, y tú mencionaste muy bien, que el paciente asmático tiene problemas para botar el aire. Exactamente. ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas asmáticas o que no saben que son asmáticas y notan que les cuesta mucho botar el aire? Hay técnicas como por ejemplo labios fruncidos para poder ayudar a compensar esta dificultad del bronquio. Exactamente. Bueno, y hay muchos pacientes que lo hacen de forma natural, espontánea. Y ahí cuando uno los ve llegar, digamos, a nuestras salas, exactamente, llegan con lo que nosotros le llamamos un autopif, ¿cierto? Que es una resistencia que uno genera poniendo los labios más apretados al botar el aire. Para generar una mayor presión exactamente, interna. Y eso retrasar el cierre de los bronquios, que obviamente lo que genera esa sensación de ahogo, de falta de aire. ¿Cómo es? ¿Cómo le explicamos a la gente se está cursando con una crisis respiratoria, paciente asmático? ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo tiene que hacerlo? Exactamente. Primero que nada, lo que yo te comentaba, por ejemplo, apoyar los brazos, ¿cierto? Lo más abiertos posibles, ¿ya? Muchas veces, y si no tengo en qué apoyarme, puede ser incluso en la cintura, ¿ya? Que es la posición también que adoptan los corredores cuando terminan una competencia, ¿cierto? También tienden a llevar sus manos a la cintura, digamos, porque con eso tienen un apoyo y la musculatura accesoria respiratoria tiene un mejor punto de apoyo. Entonces, mantener los brazos separados, ¿cierto? Tomar aire, ¿cierto? En la forma más lenta y profunda posible y al botar el aire, ¿cierto? Que es el labio fruncido. Exactamente, fruncir los labios, apretar los labios para que el aire salga lo más lento posible. Exactamente. ¿Ya? Jaime, hemos tratado de incorporar estas dos principales patologías respiratorias, asma, EPOC. Hemos dejado de lado muchas otras enfermedades respiratorias. Sí. Tú mencionaste delante la neumonía.
hemos dejado de lado la fibrosis pulmonar, que también es una patología que cobra muchas vidas. Exactamente, los secuelados de tuberculosis, por ejemplo, también, que según, hay muchas personas en Chile que creen que prácticamente la tuberculosis está erradicada, y es verdad, hemos avanzado mucho, pero no está lejos de ser erradicada todavía en nuestro país, y es por eso que nosotros instamos que toda persona que tenga tos con expectoración, tos con desgarro por más de 15 días, se acerca a los CEFAM y se tome exámenes de desgarro, vaciloscopías que le llamamos nosotros. Claro. En 2 semanas aproximadamente nosotros tenemos el resultado y sabemos si esa persona está infectada con tuberculosis. Tocaste otro tema importante antes de pasar a lo que la gente puede ver aquí en la mesa, que es una aerocámara e inhaladores. El servicio público, porque la gente se preguntará, ¿dónde voy si tengo un problema respiratorio? ¿Voy a mi médico? ¿Tengo que pagar un bono a través del ISAPRE? Claro. ¿Cuánto me sale? ¿Es muy caro? ¿Dónde puede acceder un paciente con enfermedad respiratoria? Claro, yo, a riesgo de ser autocomplaciente, yo creo que nosotros en Chile tenemos que sentirnos orgullosos por lo menos de muchos programas que hay de salud implementados aquí en Chile. Uno de ellos es el que existe en la área respiratoria. Chile es uno de los pocos países a nivel mundial y ni hablar latinoamericano que tiene un programa de salas IRA y ERA que se denomina, ¿cierto? IRA de insuficiencia respiratoria aguda, donde se tratan pacientes o usuarios de 20 años hacia abajo, de 19 años hasta recién nacidos. Y nosotros como salas ERA trabajamos en enfermedad respiratoria del adulto, atendemos a usuarios de 20 años en adelante, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en un equipo de profesionales que están capacitados en el área respiratoria, y que contamos con un arsenal de medicamentos, yo diría de última tecnología casi. Nosotros contamos casi con los mejores inhaladores que en este momento uno puede acceder en el mercado. Pasemos un poco a este tema y le explicamos a la gente cómo es una técnica inhalatoria correcta. Hay personas, por ejemplo, que uno ve en la calle, hay un comercial muy conocido en YouTube, está el Dr. House. Sí, lo viste, ¿cierto? Sí, sí. Y le pregunta a una señora, ¿usted sabe bien cómo usar su inhalador? Pero por supuesto, ¿usted cree que soy tonta? Si sé cómo usar su inhalador, inhálese por favor. Y se empieza a echar el puff en el cuello, en otros lugares. Hay mucha gente que dice saber cómo usar su inhalador, pero no lo sabe. Exactamente. Y de hecho, disculpa, incluso los mismos inhaladores traen folletos explicativos que están errados. Exactamente, que no incentivan el uso de aerocámara. Hay muchos inhaladores que están a disponibilidad de los pacientes en el servicio público, que muchos de ellos son caros y que la gente los puede recibir de forma gratuita. De forma gratuita, exactamente. Esa es una de las grandes ventajas del programa, tanto ERA como IRA, ¿ya? Porque hay consulta de médico, enfermera y kinesiólogo en el caso del ERA y médico y kinesiólogo en el caso del IRA, completamente gratuito. Exámenes como exámenes de radiografía, vaciloscopía, espirometría, todo gratis y acceso a inhaladores que son, algunos de ellos de muy alto costo. ¿Ya? Tienes que pensar que, por ejemplo, hay pacientes que nosotros el tratamiento mensual debe bordear los 50, 60 mil pesos. Fácilmente, solamente en inhaladores. ¿Ya? Entonces, esto está a disposición de todos los chilenos, ¿ya? Lo importante es saber reconocer cuando yo puedo tener alguna enfermedad respiratoria y consultar a tiempo. Ok. Le explicamos a la gente cómo es la técnica inhalatoria correcta. Tú me vas diciendo y le vamos explicando a la gente cómo es correcto que ellos se vayan inhalando. Claro, bueno, este es el inhalador de los más conocidos por el público en general, que es el salbutamol, ¿cierto? Que es un broncodilatador. Ya es un medicamento que tiene la función de abrir los bronquios para permitir que el aire y que mucha gente dice, no, es que el mejor de los inhaladores que tengo es el salbutamol. ¿Por qué? Porque es de rápida acción. En 2-3 minutos ya el paciente logra notar alivio de los síntomas. Claro, y porque da cuenta fundamentalmente de la obstrucción causada, digamos, por el aumento del tono de los músculos, digamos, de los bronquios. Pero otros inhaladores que son tanto mejores que el salbutamol, tienen que ir también al componente inflamatorio de la vía aérea que conversábamos anteriormente, ¿ya? Entonces, por eso que cada inhalador tiene su función, ¿ya? Ahí tenemos nosotros brevemente vamos a explicar exactamente cada uno de ellos. Sí. Bueno, ¿esto qué es lo que es? Este es un recipiente que tiene un polvo que está disuelto en un gas, ¿ya? Que es lo que nosotros denominamos un aerosol, ¿ya? Ahora, yo siempre les explico a los pacientes que esto es como dejar un vaso con agua con harina. Si yo lo dejo tranquilito, la harina se va a ir al fondo y se va a separar del agua, ¿cierto? Entonces yo cada vez que use esto debo agitarlo para que los componentes se mezclen, ¿ya?
Entonces eso es lo primero. Eso es lo podríamos llamar como número 1. Exactamente. Lo primero es agitar el inhalador cada vez que yo lo vaya a usar, ¿ya? Después es usar una aerocámara. ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual sale este aerosol es muy alta. 100 kilómetros. Exactamente. Entonces necesito que disminuya de velocidad para que no se impacte en mi garganta y realmente penetre a la parte más profunda del pulmón. Yo he escuchado a algunos especialistas respiratorios broncopulmonares que recomiendan usar el inhalador sin aerocámara. Quizás nosotros debatimos un poco en relación a eso, pero tampoco podemos irnos directamente en contra de ello y decir, no, la aerocámara es lo más útil. Sí. Lo que ha logrado el uso de aerocámara para disminuir enfermedades respiratorias en Chile ha sido altísimo. Exactamente. De hecho, tú ya lo mencionaste. A nivel de países muy desarrollados, los programas respiratorios como IRA han logrado disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad en pacientes adultos de forma significativa. Exactamente. Sigamos y con todo, bueno, y la importancia de la aerocámara, digamos, es fundamental, digamos, ¿ya? ¿Okay? No solamente por el hecho de que permite que el medicamento actúe de mejor manera, sino que disminuye los efectos secundarios del uso de este tipo de medicamentos. Claro. Por ejemplo, los temblores y la taquicardia, que muchas veces se produce en los pacientes que usan salbutamol. Si yo lo uso con aerocámara, voy a tener menos temblor y menos taquicardia después. ¿Ya? Sí. Ya, entonces, primero que hago, agito el inhalador, ¿cierto? Lo pongo en esta zona, digamos, de la aerocámara. Yo soy tu paciente. Exactamente. Puedo usarla con este adaptador o sin adaptador, ¿ya? Este es un adaptador, digamos, para que... Normalmente el paciente adulto que no logra... Claro, muchas veces es muy pequeño esto, así que nosotros lo usamos sin esto, ¿ya? Pero teóricamente esto tiene que ponerse en la boca del paciente. A esa cámara. ¿Ya? Eso tiene que poner en la boca del paciente, ¿cierto? Okay. Vamos ahí. Yo te pido que tomes y botes aire por la boca, bota aire. Una vez, otra vez, tomas, bota. Perfecto. Ahora toma hondo, aprieto el inhalador y mantén la respiración. Voy a contar hasta 10, ¿ya? 1, 2, lentamente, cuento 10 segundos hasta asegurarme de que el medicamento ha tenido el tiempo suficiente para ejercer su acción. Bota ahora. Y boto el aire. ¿Ok? Ahora, esa técnica es posible cuando yo estoy tranquilo. En crisis es muy difícil. En crisis es muy difícil porque yo tengo la necesidad urgente de respirar la mayor cantidad de veces posible. Y lo más probable es que el paciente en crisis ni siquiera va a tomar la aerocámara. Exactamente, ¿ya? Pero si yo necesito inhalarme en una crisis, hago lo mismo, pero respiro 10 veces adentro de la aerocámara, ¿ya? No le voy a pedir al paciente que tome aire y mantenga los 10 segundos, porque no va a poder. Pero sencillamente que respire las 10 veces y con eso va a ser una técnica bastante buena. De hecho, tú vas a estar muy de acuerdo conmigo. Muchas de las descompensaciones de los pacientes adultos en el programa ERA no son porque los medicamentos sean malos, es porque la técnica inhalatoria no es la más correcta o bien porque el paciente no se adhiere bien al tratamiento. Exactamente, ¿cierto? Exactamente, sí. Y otra vez también las condiciones también medioambientales en las cuales ellos viven, el tipo de trabajo también obviamente va en contra del... Tenemos otro inhalador, no vamos a entrar en detalle porque es largo de explicar. Muy largo. Pero dentro de estos hay algunos que son corticoides, inhalatorios. De repente la gente le tiene miedo al corticoide y dice, no, que esto me hincha, que no me gusta, claro. Sobre todo en los niños, que no crece, que le dañan los huesitos. ¿Qué le podemos decir a la gente? O los dientes, que tienen los dientes, etcétera. A ver, de partida no hay ningún estudio actual y serio que avale este tipo de creencia, digamos. Exactamente, ¿ya? Y lejos los beneficios de usar este tipo de inhaladores son mucho mayores. De hecho, en los niños los beneficios son altísimos. Exactamente. Preventivos. Por ejemplo, desde el punto de vista del asma. El asma es una enfermedad potencialmente mortal. Todavía hoy en día escuchamos 1 o 2 veces en el año que algún estudiante o alguna persona aquí en Chile muere por una crisis asmática, ya una crisis obstructiva. Entonces, no es un juego el hecho de mantener un buen control sobre el asma. Y para eso se necesita el uso de esos corticoides inhalados. De partida, las cantidades que se utilizan son cantidades ínfimas, que llegan solamente a nivel del pulmón y que no 200 pasan... microgramos. Exactamente. A diferencia de las cápsulas que se le entregan normalmente a los pacientes. De los miligramos, que están son en 20, exactamente. Miligramos. Y hay 1 microgramo en la milésima parte de un miligramo, entonces son cantidades muy pequeñas y que quedan solamente a nivel del árbol bronquial. No pasan a la sangre y no tienen ningún efecto sistémico sobre el cuerpo. Súper bien. Dentro de esto hay otros inhaladores. Esto está en el servicio público. La gente lo puede obtener de forma gratuita.
Cuando está cursando con enfermedades respiratorias, cuando nota que se cansa al caminar, que le cuesta subir la escalera, que ya su actividad de la vida diaria le agotan más de lo normal. Lo mismo que tú decías, está sentado, va al baño y en el trayecto ya nota que se cansa más de lo normal. Acudir al servicio público, a sus SFAM más cercanos, a la posta, al hospital si es necesario, y luego de eso comenzar un tratamiento lo más precoz posible, porque eso sin duda puede salvar su vida. Exactamente. ¿Qué tal si le damos algunos tips importantes en relación a ejercicios antes ya de estar finalizando el programa? Yo sé que es muy entretenido seguir hablando de esto y sin duda la gente se siente muy atraída por estos temas, sobre todo cuando hablamos de salud. Hablemos de algunos ejercicios. Ya, yo, como primera recomendación, yo creo que hay un tema que es la actividad física. Bien breve. Ya, exactamente. O sea, lo fundamental es hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana. Claro. ¿Ya? Esa es una de las mejores formas de prevenir enfermedades respiratorias. Segundo, cuidarme los cambios de temperatura, ¿cierto? Y lavado adecuado de manos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es súper importante. Y lo otro es obviamente tratar de respirar, por ejemplo, inflando la guatita, que es lo que nosotros llamamos, y ahí estamos trabajando la respiración diafragmática, abdominal, que le llamamos nosotros, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y ahora, normalmente eso se puede ensayar, ¿cierto? Yo tenderme boca arriba en mi cama, con las piernas, las rodillas dobladas, ¿cierto? Poner mis manos sobre el abdomen y tratar de sentir cómo al respirar se infla el abdomen y sube y baja a medida que voy tomando y botando el aire, ¿ya? Entonces, eso es importante, tratar de acostumbrarse a respirar de esa manera. Idealmente respirar por la nariz, ¿cierto? Ya para permitir una buena... Sobre todo en invierno y en las mañanas. Exactamente, ¿cierto? Taparme la boca, digamos, con una bufanda, exactamente. El cuello, estos de exactamente, sobre todo en esa época, ¿ya? Hablemos un poco de los drenajes, que sobre todo en los pacientes postrados son muy útiles. Sí, eso también es muy importante. Todas las personas que cuidan a su mamá, a su papá, a un abuelito, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo tratar de ayudarlo desde el punto de vista respiratorio? Uno es tratar de cambiarlo de posición la mayor cantidad de veces que pueda durante el día. Idealmente media hora, 1 hora, ¿ya? Que adopte lo que nosotros llamamos los distintos decúbitos, o sea, al lado izquierdo o al lado derecho, incluso con un almohadón debajo del hemitórax, de la parte de digamos, las costillas de ese lado. Exactamente, ¿ya? Y elevar el brazo que queda hacia arriba. Y mantenerlo ahí unos 20 minutos, una media hora, al lado izquierdo. Eso sin duda puede ser al lado derecho. Eso es espectacular. Y lo otro es el decúbito prono, boca abajo. Si un adulto mayor yo logro que por lo menos esté 5 minutos boca abajo, cada 1 hora, cada 2 horas, ese va a ser un trabajo pero sencillamente espectacular para el sistema. Jaime, de verdad te agradezco que me haya acompañado en este programa, pero lamentablemente ya tenemos que irnos despidiendo. No quiero finalizar este programa sin antes agradecer a nuestros auspiciadores, DISAM, Dirección de Salud Municipal, acompañándonos en cada programa y también apoyándonos con los profesionales que nos ayudan a orientar a la gente en su casa. También quiero agradecer al taller audiovisual de la Escuela Gabriela Mistral. Quiero también darle gracias a nuestro auspiciador Uniformes Top 53 y yo te tengo una sorpresa. Uniformes Top 53 tiene un uniforme de regalo para ti. Ok, muchas gracias. Así que luego de que finalicemos el programa, me das tus datos y te contacto directamente con nuestra... Y muchas gracias por la invitación de poder haber estado... También tengo que agradecer a nuestro auspiciador Consulta Saavedra Dental Group, que lo pueden encontrar en Aníbal Pinto 1015. Tratamientos dentales de alta calidad con precios muy convenientes. Consulta Saavedra Dental Group. Además, puedes visitar nuestro fans page y por supuesto comentar qué te pareció el programa y además poder decir, ¿sabes qué? Me interesa que hablen de alguna patología en particular. Y eso nosotros lo vamos a incorporar en nuevos capítulos para ayudarte a mejorar tu salud, que es el objetivo de nuestro programa. Espacio Salud, G-Visión, tu nueva mirada. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what
look okay.